A nuestra familia y a mí personalmente me encanta ir a camping. Nos gusta salir, y una de las actividades que más me llama la atención del camping es hacer el fuego, iniciar el fuego. En torno a eso cocinamos, en torno a eso nos divertimos, hacemos una tertulia. Francamente no tenía mucho que ver con el tema, pero me parece oportuno traerlo a colación. Y esta mañana, mientras escuchábamos la alabanza, hacía una analogía, y es ese trabajo que hace el equipo de alabanza, prendiendo ese fuego, trayendo ese fuego, poniendo un leño, otro leño más, y a medida que van pasando los minutos, va creciendo y va creciendo ese fuego, y sentimos el Espíritu de Dios en medio de nosotros, y se vuelve increíble el momento en el que empezamos a compartir, se vuelve sencillamente indescriptible. Y el tiempo es corto, realmente el tiempo es bastante corto. Y pensaba yo, y era un pensamiento que ponía Dios en mí, cada vez que salimos de aquí, y voy a hablar a los varones directamente, se nos entrega una antorcha con ese fuego, con ese Espíritu de Dios. A unos se nos apaga cuando llegamos a esa puerta, a otros se nos apaga cuando llegamos al palmetto, a otros les dura un poco más. El mensaje es: tenemos que buscar la manera de mantener ese fuego vivo para que dé luz en nuestros hogares. Debemos escoger hacer el esfuerzo para mantener esa llama viva y que haya luz en nuestros hogares en vez de oscuridad. Y Dios nos dice: no es responsabilidad tuya mantenerlo encendido, es responsabilidad tuya avisarme o buscarme cuando tú sientas que se va a apagar, cuando tú sientas que hay algo que está amenazando ese fuego. Y no tienes que hacer nada diferente sino levantar tu mano, buscarme, poner tus ojos en mí, poner tus pensamientos en mí. Es todo lo que tienes que hacer. Lo hemos dicho bastantes veces y yo me lo repito a mí mismo: no es suficiente el tiempo que estamos aquí reunidos. Aquí venimos, y una gran ventaja de la congregación es que nos vamos, y lo decía Walter en una de sus prédicas, como carboncitos nos vamos prendiendo el uno al otro hasta que hacemos un gran fuego. Pero cuando salimos y cada uno de nosotros está en sus casas, en sus trabajos, tenemos muchas distracciones que apagan esa llama. Por eso es importante ejercitar con la frecuencia que nos indicó el pastor César hace 8 días, esos 5 minutos. Esos 5 minutos, by the way, como dice el gringo, han sido maravillosos en el caso nuestro. En la medida en que nos podemos adoctrinar o disciplinar con un hábito, y podemos nosotros hacer un chequeo diario de lo que hacemos, y podemos decir: sí, lo hice. Y ese famoso Activity Tracking Report, que en todos los negocios, en todas las empresas, en todo existe. La única manera de verificar si puedo, ni siquiera si puedo alcanzar los objetivos, es si estoy haciendo las tareas que demanda mi objetivo para llegar a él, es con esas actividades diarias de verificar si lo hice. Y esos 5 minutos realmente han sido fuente y fuerza para poder seguir adelante día tras día. Escuchando un poco la prédica de Chandler, donde nos invita a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer nuestro carácter y nuestra vida interior, con el fin de estar preparados para momentos de riesgo y para momentos de lucha. Y tuvo una frase muy fuerte que me impactó, y es: una sola conversación, una sola mala conversación con una mala persona puede destruir nuestra vida. Una sola conversación con una sola persona puede destruir nuestra vida. Y eso nos hace pensar
que debemos estar preparados para enfrentar esa posible mala conversación con esa única persona que puede llegar a destruir nuestras vidas o nos puede desviar de nuestro propósito. Y la única manera para estar preparados, porque afuera es una guerra constante, permanente y diaria, y aquí venimos a prepararnos para eso. La única manera de hacerlo es buscar el fortalecimiento de nuestra vida interior. Y Chandler también hablaba de una identidad que nos dejó Dios, que fue robada por el enemigo cuando Adán y Eva, y que fue otra vez restaurada por Jesús cuando Él vino y cuando murió. Amén. Y efectivamente recibimos una identidad restaurada, y si nosotros nos vemos en nuestros orígenes y vemos una criatura recién nacida, su organismo es perfecto, su cuerpo es perfecto, sus virtudes en su carácter son perfectas: generosidad, amor, lealtad, honradez, honestidad, amabilidad, cortesía, inocencia. Pero de la misma manera como nosotros descuidamos muchas veces nuestro aspecto exterior, yo me atrevería a decir que en mi caso descuidé un día mi aspecto interior, me olvidé de todo eso, y todas esas virtudes se fueron degenerando. Entonces esa generosidad convirtió mi corazón en un corazón mezquino. Ya entonces a esta persona no le colaboro porque pienso que empiezo a juzgar, empiezo a ponerme en una situación que no es la mía. La honradez, empezamos a buscarle la vuelta a las cosas, para buscar el shortcut, para buscar la manera más rápida de llegar a nuestros propósitos, a nuestros destinos. Entonces es cuando nos damos cuenta que de la misma manera, como cuando vamos al gimnasio, que tienes una rutina para pierna, que tienes una rutina para brazo, para bíceps, para tríceps, para hombro, para espalda, para cardio, para cada una de estas virtudes hay una rutina. Y esa rutina la tenemos que desarrollar nosotros aquí en la congregación. ¿Por qué estamos aquí? Fue otra cosa que descubrí, lo compartí con Paola y me emocionó muchísimo. Una de las maneras de encontrar el propósito nuestro en nuestras vidas es a través de las congregaciones, de esta congregación, de nuestra familia, de nuestro trabajo. Por eso estamos aquí, porque nos sentimos a gusto de sentir que pertenecemos a algo, porque aquí encontramos un espacio para nosotros, porque aquí nos abrazan con amor sincero, porque aquí nos preguntan: ¿qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Cómo te sientes, Bernardo? ¿Cómo amaneciste? Por eso estamos aquí, y por eso nos corresponde a nosotros construir sólidamente lo que vaya a suceder de aquí en adelante, para mantener esa obra que los pastores han hecho consistentemente por 25 años o 30 años. Es labor de cada uno de nosotros venir y traer lo que esté en nuestro corazón, lo que esté en nuestro propósito, como lo está haciendo Fallon, por ejemplo, en función de la congregación. Veíamos que cuando queremos buscar el propósito de nuestra vida en la individualidad, no funciona, porque no hemos sido creados para ser entes o entidades aisladas. Hemos sido creados en la infinita sabiduría de Dios para interactuar entre nosotros, para apoyarnos, para exhortarnos, para educarnos, para acompañarnos, para fortalecernos. Por eso te dieron una esposa, por eso te dieron un esposo, por eso esa lámpara que tú tienes que llevar aquí, comprometerte a llevar prendida durante toda la semana hasta el próximo domingo, es la lámpara que vas a poner en tu casa, y es responsabilidad tuya si le avisas o no a Dios que en tu casa vaya a haber luz o oscuridad. Y si no hay luz, son los que están atrás tuyo, y voltéate a ver y vas a ver a tus hijos, a los hijos de tus hijos, a los hijos de los hijos de tus hijos, que van a seguir esa luz o esa oscuridad. Entonces el papel que tenemos hoy es un papel significativo, importante y de mucha responsabilidad. Y leía en un post de alguien, decía: Dios escoge a sus mejores guerreros para las peleas más duras. Por eso aquí no hay 1000, por eso aquí no hay 2000, aquí hay guerreros, los guerreros seleccionados. Squad. El SWAT. Volviendo a la frase que trajo Chandler a colación,
Una sola conversación con la persona equivocada puede destruir tu vida. Me impactó porque no es algo distante, es algo que está en el día a día. Lo vivimos. Personalmente tuve una conversación de esas hace un par de semanas. Y gracias a Dios y a la congregación, pude tener claridad sobre cómo actuar o cómo contestar. Y me sentí bien. Y en ese momento fue una conversación más. Pero cuando vi la prédica de Chandler, digo, wow, esto está tremendo. Quiere decir que tenemos, y la conversación mía no fue coincidencia. La conversación mía y mi respuesta, estoy seguro, fue la consecuencia de venir consistentemente a trabajar en la congregación, a estar en los grupos, a estar leyendo la palabra, a estar sincronizado con mi esposa, a estar leyendo la palabra, a estar orando juntos. Y por eso es importante resaltar con amarillo esos 5 minutos que hablaba el pastor César. Esos 5 minutos corresponden, como en la guerra, a ir a la armería, a equiparse de lo que necesitamos para salir a la guerra y a dejar las armas que están desgastadas para que las reparen, para que las actualicen y podamos salir a una guerra, a una batalla que podamos librar de una manera eficiente. Porque si salimos desarmados, si salimos sin entrenamiento, si salimos distraídos, lo más seguro es que vamos a recibir un golpe que va a destruir nuestras vidas. Eso va a suceder. Y vemos todos los días muchos eventos y muchas situaciones que nos parecen absurdas. Yo había dejado de ver noticias y en estos días he visto un par de días y hay situaciones definitivamente absurdas que se salen del entendimiento de las personas. Y es eso, es definitivamente que se ha establecido una distancia con Dios. Las personas han decidido olvidarse de Dios, o muchas veces ni siquiera lo han decidido. Esa ha sido su herencia. No les han inculcado, no les han transmitido, no les han participado, no les han dicho lo importante que es la congregación. No se trata de venir acá y estar y nos paramos y nos sentamos y alabamos, no, es compartir un poco la razón de ser de la congregación. ¿Por qué razón? Los niños también encuentran su propósito aquí en la congregación, en las tareas que tienen, en sus conversaciones que tienen a diario. Yo comparto mucho con mis hijos y me doy cuenta que van equipados ya de una manera diferente, están preparados. En una charla que tuvo mi hijo un día con un amigo, el amigo le dijo, a mí me gustaría como ser hermano tuyo y de pronto vivir en tu casa, a mí me gusta tu casa. Y de pronto tenía un complaint con respecto a sus papás y Samuel le dijo, mira, Dios sabe por qué escogió a tus papás y es un regalo que te dio. ¡Qué caramba! O sea, son unas palabras que, a ver, ¿dónde está el apunte, Samuel? ¿Dónde lo sacaste? Es tan espontáneo. Esas frases solamente pueden haber sido originadas aquí. Y por esa razón es que el compromiso nuestro con la congregación, con Dios, es absoluto. Gloria a Dios. Es absoluto y es lo que Dios quiere de todos y cada uno de nosotros. Dios quiere que ejercitemos. Dios quiere que ejercitemos, que fortalezcamos nuestro carácter. Porque cuando estemos allá afuera, cuando lleguemos allá afuera y llegue esa conversación con esa persona, tenemos que estar preparados. No es fácil, pero Él nos recuerda y nos dice, yo te equipé a ti, tú vienes equipado con alegría, con cortesía, con entusiasmo, con justicia, con amor, con lealtad, con respeto, con firmeza, con limpieza, con desprendimiento, con moderación, con servicio, con responsabilidad, con gratitud,
con honradez. Esas son unas de las tantas con las que venimos equipados. Y las menciono nuevamente porque nos corresponde ejercitar esas virtudes, trabajar en ellas, para fortalecer el carácter, para que cuando enfrentemos esa guerra afuera, tengamos un carácter firme que nos permita no solamente dar la respuesta acertada, sino pasar como un carruaje con 16 caballos delante. O sea, esto ni me lo ponga por delante que no va. Y es ahí cuando empezamos a entender el propósito de nuestra vida y empezamos a entender los compromisos que Dios quiere conmigo. Muchas veces nos preocupa establecer compromisos, porque los compromisos implican trabajo, implican seguimiento, implican disciplina, implican tareas. Bueno, Dios nos dice hoy, yo quiero y me gustan los compromisos, compromisos serios, compromisos fuertes. Cuanto más comprendemos el propósito de nuestra vida, más sentido tiene esa vida, más escenarios se van vislumbrando. De la misma manera puedo proyectar o visualizar el propósito de la vida de mis hijos, si yo conozco el mío. Si no conozco el mío, si no conocemos el mío y el de mi esposa, ¿cómo vamos a proyectar el de nuestros hijos? Muchas veces ellos ven el propósito de sus vidas basado en lo que ven en la ejecución, en el propósito de las vidas de sus padres, o muchas veces no, casi siempre. Acuérdense, siempre hay alguien que nos está viendo, alguien más, alguien menor. Pueden ser los hijos, pueden ser los hermanos, pueden ser los amigos, pueden ser los compañeros de estudio, de trabajo, los compañeros en cualquier parte. Alguien nos está viendo, siempre. Y muchas veces, aunque no lo digan, quieren replicar o seguir el camino que tú estás labrando. Entonces es importante pensar que mi caminar no es un caminar aislado, es un caminar que está dejando huella, a través del cual vienen otros. Y debo preguntarme, ¿cuál es la huella que yo quiero dejar? ¿A dónde los quiero llevar? ¿Los quiero llevar a un barranco o los quiero llevar a la gloria de Dios? Amén. El carácter son las cualidades esenciales y la naturaleza de una persona. Y queremos trabajar en ese carácter para fortalecer y recuperar nuestra identidad que Dios nos entrega restaurada con la venida de su Hijo, y para poder luchar la guerra que tenemos afuera. Y Dios nos dice claramente, ejercitemos nuestro carácter según las Escrituras, Filipenses 4:8. Esto yo lo tenía apuntado, pero el pastor César lo trajo a colación temprano. Y dice, por último, hermanos, para ejercitar el carácter sencillo, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ese es el ejercitar el carácter. Y nos repetimos eso una y otra vez. Y en una prédica, me acuerdo, estaba yo tratando de entender cómo enfrentar algunas decisiones que a veces tenemos que tomar, empresarialmente o familiarmente. Y la respuesta fue, el pastor en ese momento me dijo, eso es sencillo, evalúa si la respuesta a lo que tienes que hacer está en el marco de esta instrucción. Si esa respuesta que tú te estás dando, o esa decisión, o ese paso que vas a tomar, no te da paz, es porque está fuera, es porque no corresponde. Entonces, esta es la prueba de oro para mí. Es honesto, es justo, es puro, es amable, es de buen nombre. ¿Sí? Listo, entonces para adelante. De lo contrario, si falla una, no es que no cumple 3, pero al menos 3, no, ahí no dice que si por lo menos cumple al menos 2 de las siguientes, no, tienen que ser todas. Gloria a Dios. Y Dios nos dice,
Dios nos dice: yo estoy con ustedes. Y yo declaro que nosotros tenemos un Padre generoso y amoroso. El Señor nos dice: pon tu fe en mí, pon tu corazón en mí, busca consejo en mí. Cuando buscamos a Dios es cuando oramos, y cuando oramos estamos fortaleciendo nuestro carácter. Es cuando aportamos cosas positivas a nuestra vida. ¿Qué sucede cuando decidimos distanciarnos de nuestras raíces espirituales? Nuestro carácter se debilita, y es cuando viene la depresión económica, es cuando viene el distanciamiento con la esposa, las dificultades en la familia. Es un escenario que no es muy complicado de entender, realmente es fácil. Lo que pasa es que llevarlo a la práctica es muy complicado. Si estoy apegado a fortalecer el carácter de acuerdo a la instrucción, Dios me dice, y hay promesas: te prosperaré abundantemente en todo lo que hagas, siempre y cuando estés caminando en mis caminos. Y así es. Pero cuando te apartas, y cuando decides o decido caminar por mi propia cuenta y hacer lo que a mí me parece, y de pronto, como decía también Chandler, como decía el pastor César hace 8 días, queremos poner mi fe en el abogado, en el contador, en el amigo, en el del frente, y buscamos consejo equivocado, en ese momento estamos diciéndole a Dios: yo no estoy poniendo todo en tus manos, ni estoy poniendo mis ojos en ti, Señor, ni te estoy diciendo que te agradezco por tu inmensa generosidad, que hasta el día de hoy lo único que me has demostrado es amor, es regalos, es abundancia, es prosperidad, es salud, y estoy poniendo en duda eso. Cuando nos apartamos de nuestras raíces espirituales, nuestro carácter se debilita. Y no sé si les ha pasado, a mí me pasa. Cuando me aparto, inmediatamente llega el ejército del enemigo en todas sus formas, sabores y colores, y te rodea, y ni cuenta uno se da, ni cuenta por dónde le llegó, ni a dónde lo llevó, ni por qué terminó allá. Por eso es importante, en el buen sentido, el temor de Dios. Y en Eclesiastés 12:13 dice, hablando del temor de Dios: teme a Dios y guarda sus mandamientos. El fin de todo discurso, el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. A mí me gustan estos que son corticos y facilitos, porque ahí uno no tiene chance de decir: es que no entendí, es que no me acuerdo. No, eso está muy claro. El fin de todo discurso, es decir, puedes pensar, puedes divagar, puedes hacer números, cálculos, sacar algoritmos y todo, pero el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y lo mencionamos el otro día, los mandamientos fueron unas normas que nos entrega Dios para caminar, que nosotros a lo largo del tiempo hemos decidido convertirlos no en normas ni leyes, sino en recomendaciones, y vamos escogiendo nuevamente las que sí, las que no. Dicen: no, yo no mato, yo estoy bien porque yo no mato, perfecto. Y las otras 9, a veces solamente fallamos en una: amar a Dios, amarás a Dios, amarás al prójimo como a ti mismo. Y ahí es donde más fallamos. Yo tengo una gran lucha, y lo comparto aquí en la congregación, en la relación con mi hermano. Es una lucha, y le pido a Dios, y lo tengo en mi Activity Tracking Report: hacer la llamada, hacer la visita. No es un amigo, no es un conocido, no es una persona a la que tengo que ir a buscar para hacer una obra de caridad, es mi hermano. Les comparto que las luchas no están lejos, las luchas están aquí, en el corazón, en sus casas, en sus lugares de trabajo, en sus seres más queridos y más cercanos. Cuando en política hablan de tejido social, uno se imagina una gran cantidad de cosas
orientadas a una actividad gubernamental, yo pienso que nosotros podemos arrancar nuestro tejido social en nuestra casa, un tejido de una relación con mi esposa, un tejido de una relación con mis hijos, un tejido de una relación con mis primos, con mis hermanos, con mis tíos, con mis vecinos, con mis amigos, con las personas de trabajo. Si yo logro hacer ese pequeño tejido fuerte y sólido, el aporte que yo estoy trayendo a mi congregación, a mi familia, a mi país, es importante. Amén. Por eso recalcamos nuevamente la importancia nuestra. Primero, el privilegio de hacer parte de esta congregación. Realmente es un privilegio. A mí, yo siempre que estoy aquí, que se me da la oportunidad, lo manifiesto, es un privilegio ser parte de esta congregación, es un privilegio poder estar aquí, es un privilegio poder sentir que hacemos parte de una familia. De la misma manera, tenemos que desarrollar un sentimiento de pertenencia hacia nuestro país, hacia las comunidades en las que participamos, porque eso es parte de los trabajos y de la responsabilidad que nos corresponde a cada uno de nosotros como líderes. Yo sé que Jessica, tú lo tienes muy claro, y Andrés, o sea, ustedes tienen eso muy claro. Muchos de nosotros estamos aprendiendo de ese tema y estamos buscando la manera de participar activamente, pero sí, es una obligación. Y la única razón por la cual yo llegué a entender eso es porque vine a esta congregación, porque empecé a entender el propósito de mi vida y porque empecé a entender que tengo otros papeles o otros roles afuera. Gloria a Dios. Los invito entonces a que en su oración diaria coloquen en las manos de Dios, en esos 5 minutos coloquen sus planes de trabajo, sus proyectos de vida, sus metas, sus retos, y de esa manera esos 5 minutos de oración se van a convertir en la fuente de la fortaleza para ejecutar su pelea de cada día. Para mí cada día es una batalla. Trato de ser muy alegre, trato de proyectar lo que Dios ha puesto en mí. Siempre hay una guerra, siempre hay una distracción. Lo mencionaba el otro día Bernardo, siempre hay alguien en el tráfico que se cruza, siempre va a haber algo. Pero antes de salir, sean conscientes de que va a haber eso, lo va a haber. En el juego de fútbol, o sea, no digo en el juego del azar, sino en los juegos. En los juegos, en las competencias, en el trabajo, en el tráfico. Cuando ustedes tienen como decía Chando, una disputa con el IRS, o cuando tienen una disputa con la ciudad, siempre va a haber algo que los quiere distraer y sacar de su curso. Pero acuérdense por qué. ¿Por qué? Porque ese es el papel del enemigo. A toda costa, desde que ustedes salen, los está viendo. Este man lo tengo perdido definitivamente, tengo que ver cómo le llego. Por eso, antes de salir, debemos salir preparados. Esa es una invitación que les hago. Y por supuesto, un elemento adicional que es fundamental aquí en la congregación, y es lo que les transmitía, es lo que los niños reciben aquí en la congregación. Haciendo una pequeña investigación, dice que en Estados Unidos en 1770 más del 90% de la educación en las escuelas estaba dirigida a principios y valores. En 1770. En 1926 bajó del 90 al 6%. En 1951 el porcentaje era tan bajo que no se podía medir. Por esa razón, la nación se ha ido deteriorando en muchos de sus valores. Por eso consideramos una bendición el privilegio de poder congregarnos y alimentarnos de la palabra. Por eso damos gracias a Dios por estar aquí. Y por eso una de las obligaciones, lo leí anteriormente también, Dios quiere que aquellos que aprendemos o estamos aprendiendo, estemos enseñando también a los que quieren aprender. Ese es uno de los papeles y de los roles nuestros dentro de las congregaciones y dentro de nuestras familias.
Y hay un mensaje también muy específico para promover el conocimiento de la palabra entre nosotros. Está en Hebreos 3:13. Yo escribí aquí: damos gracias a Dios por los grupos en casa que proveen refrigerio a nuestros corazones, que son como soldados de campaña en guerra, en una guerra todos los días. O sea, cuando vamos a las casas, a los que tenemos la posibilidad de ir a los grupos de casa, es la posibilidad, yo lo hacía la referencia, es como cuando los soldados están en la guerra, que de pronto paran en una casa para que les den comida, para que les den refrigerio. Así mismo paramos nosotros en esa guerra en la semana a llenarnos de provisión, así, y llegamos cansados, como llegan los soldados, llegan, como dirían en Venezuela, descoñetados, ¿vale? Llegan cansados, pero llegan a llenarse de refrigerio. Para eso son esas paradas técnicas, esos grupos. Ahí nos llenamos de refrigerio para poder continuar, porque no es fácil. Y les cuento, les confieso, o sea, yo estudiamos, revisamos, con Paula leemos, y por supuesto tenemos nuestras discrepancias, nuestras diferencias, nuestros disgustos, pero si no tomamos esas paradas técnicas en los grupos de familia, cuando paramos en las casas, en los grupos de pareja, tal vez el resultado sería otro. Hoy, y lo conversábamos con los pastores el jueves en casa de Maribel y Diego, los ciclos de disgusto son mucho más cortos, los manejamos, los administramos. Dice en Hebreos 3:13: exhortaos los unos a los otros cada día, como los carboncitos, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Tenemos que exhortarnos cada uno de nosotros, más que exhortarnos, digo, ayudarnos. Hoy el coaching es un concepto mundial. Está el coaching en el gimnasio, por ejemplo, tiene una persona, un coach que le está diciendo cómo está su peso, qué está comiendo, mire, estos son los complementos de vitamina que debe consumir, mejor bájele al arroz, mejor súbale a esto. En el tema empresarial, entonces sí, vamos a trabajar estos grupos, vamos a trabajar este tema de planeación, vamos a trabajar un concepto de motivación, vamos a proyectar este tema en ventas. Aprovechemos esta congregación que nos da todo el coaching que necesitamos para nuestro crecimiento personal, para nuestro crecimiento en la relación con Dios, para nuestra formación personal y la formación de nuestros hijos. Aquí tenemos que darnos, y cuando alguno de nosotros, me incluyo yo, por supuesto, necesito de algo, es importante estarlo preguntando: pastor, ¿usted qué opina de esto? Mire, estoy enfrentando esta situación. Para eso está la congregación, para que nos demos apoyo. El individualismo nos saca de la congregación, nos pone a merced del enemigo, nos hace pensar que estamos haciendo las cosas bien cuando estamos caminando equivocadamente. Por eso dice: busca consejo, busca consejo. Y aquí tenemos personas muy sabias en la congregación, como para que nosotros pensemos que de pronto no tenemos a quién consultarle. Yo lo he hecho abiertamente, he recibido la asesoría correcta, he recibido las palabras correctas, y eso le da a uno seguridad en la vida, le da a uno seguridad de que está caminando por el camino correcto. Y entre más jóvenes, más consejos necesitamos. Mentiras, entre más viejos también necesitamos más consejos, porque nos volvemos más tercos. Le comentaba yo a Paola que en esos 5 minutos de oración que hacemos todos los días, y alguna vez me decía el pastor César lo importante que son las juntas directivas en las empresas, decía: bueno, vamos a hacer esto como una junta directiva, vamos a llevarle todos los días los planes a la junta directiva, vamos a presentar nuestros planes, nuestros proyectos, para ver las observaciones, para ver qué nos aprueban, qué no nos aprueban, en dónde nos ponen peros. Y créanme que la experiencia ha sido fantástica. O sea, Dios es muy generoso con nosotros, es muy cariñoso con nosotros y escucha. Todos los días ponemos, digamos, esa junta directiva corta, presentamos todos los planes. En el transcurso del día vemos que vienen algunos emails donde nos hacen algunas sugerencias o descartan algunas relaciones o algunos proyectos. Entonces yo los invito para que
ejerciten esos 5 minutos de esa junta directiva todas las mañanas o en el momento que ustedes quieran. Yo pienso, y haciendo un resumen un poco, las mañanas y antes de salir es lo ideal, porque recuerden, el enemigo está allá afuera esperando que ustedes salgan y él quiere ver a dónde va, si sube, si baja, si quita, si pone, si entra, si sale. Él quiere ver en dónde. Entonces es mejor salir de una vez preparado.